y de la... perdón, quisiera confirmar si se me escuchó y hasta dónde se me escuchó. Se le ha escuchado claro todo este tiempo. Continúe, por favor. Muchas gracias. Les decía, esta definición de Manuel Ricard, un profesor español procesalista, él nos dice que justicia electrónica es aquella que hace un uso inclusivo y extensivo de las tecnologías de información y de la comunicación, tanto en el ámbito de la gestión documental, en la notificación, cómo se comunica el tribunal con las partes, con los sujetos procesales, todo en un formato electrónico. Y asimismo la sustanciación del procedimiento judicial, se realiza en ese formato igualmente. Claro, aquí un poco lo que hay que fijarnos o lo que hay que ver es qué tan adecuada sería la regulación que la normativa prevé para practicar, por ejemplo, prueba mediante el uso de nuevas tecnologías y garantizar también otros elementos en torno a las audiencias. Pero asimismo en lo que concierne al expediente electrónico. Y en esto vamos a centrar nuestra atención. Yo voy a empezar por el expediente electrónico, pasaré luego a las audiencias virtuales y luego a la práctica de la prueba. Como decía, pues este no es un anhelo nuevo ni de pandemia. De algo bueno, hay que decir, algo bueno habrá habido, pues, inclusive en el Consejo de la Judicatura anterior, pues sí, sin duda alguna. Siempre hubo esta preocupación por fortalecer, por mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos judiciales. Y esto ya se vio, inclusive desde el plan estratégico correspondiente a esos años, lo ha reiterado también el actual Consejo, y esta idea de desarrollar las tecnologías de la información siempre está presente en cualquier modelo de gestión que se respete y que corresponda a la época en la que estamos viviendo, ¿no? Una conferencia que estaba organizando el día de ayer y de hoy, claro, la Universidad Andina con la Universidad de Valencia y asimismo con el auspicio del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, pues la profesora Silvia Barona de la Universidad de Valencia expresaba que quizás uno de las preocupaciones que podría haber en torno a la implementación de estas estrategias sea el anhelo de lograr eficiencia por sobre todo. Vamos a decir en todo caso, y retomando las palabras iniciales, que sí, la eficiencia es algo bueno y debe buscarse como una finalidad, ¿no? Pero siempre vamos a recordar o debemos mirar hacia lo central, que es cómo es que estas plataformas, cómo es que estas tecnologías preservan o no preservan los principios que informan al proceso. Hay ciertas condiciones institucionales que todavía falta mejorar, hay algunos retos por cumplir, ¿no? Pero siempre vamos a ponderar en este caso las ventajas, que hay mayor accesibilidad al proceso, usted puede presentar sus memoriales de demanda, de contestación de la demanda en línea, no tiene que obligatoriamente trasladarse a la sede del tribunal. Hoy en día podríamos decir que teóricamente los sistemas informáticos son bastante seguros y amigables. Cualquier persona que tenga una formación eh, básica, podríamos decir, en manejo de tecnologías de la información puede acceder a los sistemas. Sí debería enfatizarse en estos aspectos de que, pues, si ya hemos dado el salto, debemos evitar pensar en los soportes físicos como los mecanismos probatorios ideales. Ya me voy a referir con más detalle a esta idea. También la puesta en marcha de estos mecanismos debería considerar que la información tiene que ser completa y asimismo accesible al ciudadano, ¿no? En el ámbito de la función judicial, al menos, no debemos olvidarnos del principio de publicidad, ¿no? Y esta es una cuestión que quizás no se cumple a rajatabla en el sistema que ahorita maneja la función judicial. Puede ser también que haya otras condiciones que complotan y a cada momento, y esto es queja de los abogados, en torno a si las plataformas que utiliza la función judicial son absolutamente idóneas, o si inclusive los terceros, me refiero a quienes colaboran con la Administración de Justicia, pues pueden o no pueden conectarse ya puntualmente a la audiencia o contar con mecanismos idóneos para reproducir audio y video, o si el sistema mismo que utiliza la función judicial es
el más apto, ¿no? Yo he escuchado estas quejas de, pero ¿cómo pretende que yo diga que el sistema es bueno si ni siquiera puedo verle al juez? Si además el juez está súper lejos en una cámara en la que no le veo los ojos, no le veo sus gestos y además está cubierto con mascarilla. Bueno, son problemas menores, digo yo, pero vamos a ver, es que, insisto en esta idea, la justicia ha llegado para la justicia digital ha llegado para quedarse y en todo caso pues veamos qué podemos o qué debemos superar. Eh, yo quiero también advertir que administrar justicia en tiempos de pandemia no significa únicamente adoptar la realización de una diligencia en una plataforma virtual. Son muchas, muchas otras las realidades que hay que mirar en este particular ámbito. Vamos entonces con el expediente electrónico. Como les decía, pues no es una cuestión de este momento tan particular y penoso que estamos viviendo, porque ya la legislación desde hace mucho tiempo había contemplado en Ecuador esta necesidad. Fíjense que el Código Orgánico de la Función Judicial es del año 2009. Ya en el año 2009, pues, sobre la base de este principio de equivalencia funcional, que además está reconocido expresamente en la Ley de Comercio Electrónico, que a su vez es del año 2002, es decir, ya llevamos años en esto, pues se habla claramente o se reconoce expresamente la validez y eficacia de los documentos electrónicos y vamos a decir también por extensión de las actuaciones que se realicen a través de estos formatos desmaterializados. Y la enunciación del artículo 147 de aquel código es bastante extensa, ¿no? Con la advertencia además de qué es lo que deberían buscar estos soportes. Preservar la autenticidad e integridad en la información para, asimismo, pues, preservar el valor jurídico que pueda derivarse de la documentación y del expediente mismo como tal. El Código Orgánico General de Procesos, por su parte, nos señala que es este mecanismo en el cual se van incorporando, registrando las actuaciones judiciales. Aquí se almacenan además las peticiones y los documentos que las partes quieran utilizar dentro del proceso. Y el segundo inciso pone énfasis en algo que quizás todavía no es debidamente comprendido. Reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se vayan agregando a este expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original. Por favor, yo no sé por qué todavía no podríamos acostumbrarnos a esta idea. ¿Qué es lo que nos pasa todavía, no? Que seguimos debatiendo si es que tiene que ser de esta o de otra manera el documento, pero está ahí, ¿no? Lo dice el Código General de Procesos y lo reitera pues en sendas disposiciones que están en su pantalla en el artículo 117, 118. El día de hoy es el SADGE, el día de mañana podrá ser acaso un sistema mejor. Bien, estas cuestiones, sin embargo, vamos a ver, se enfrentan un poco a la dificultad que existe, yo diría, en cuanto al acceso. ¿A qué me refiero? Antes de pasar a eso, también simplemente a modo de revisión, vean ustedes que también el Código Orgánico Integral Penal tiene también disposiciones sobre estos puntos. No es necesario leer lo que dice la norma porque creo que la idea es la misma, ¿no? Utilizar un soporte electrónico que vaya archivando, que vaya documentando todas las actuaciones que se han reducido a escrito en un formato que es digital, y que el juzgado vaya incorporando sus actuaciones a este expediente y lo mismo se vayan también dando estas indicaciones claras de que todas las audiencias sean registradas de manera fidedigna, que los mecanismos que sirvan para registrar las actuaciones judiciales sean o estén revistos de las seguridades que sean necesarias para preservar su integridad. Pero les decía yo sigo viendo algunas dificultades quizás, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se trata de ingresar escritos por ventanilla virtual, pues siempre sale esta advertencia de que los archivos físicos igual van a tener que ser ingresados físicamente, entendemos, a través de la respectiva ventanilla. Entonces me pregunto,
esto de los artículos 115, 117, 118, un poco en qué queda. ¿Por qué no tienen todas las unidades judiciales un escáner para ir incorporando inmediatamente estos documentos? Hay secretarios que sí lo hacen, otros que no. También en esta conferencia que yo refería, Ricardo Hernández, que es miembro de nuestro instituto, nos refería que no todos tienen una actuación estándar en este sentido. Y eso, claro, incide mucho en la eficacia con la que pueda actuar el tribunal o el juez al momento de ya tener también la audiencia. Por eso decíamos, ¿no? Que hay que borrarnos un poco de la cabeza esta idea de que la copia certificada y además en papel es el soporte ideal para documentar, para convertirse en un medio de prueba, ¿no? Ojalá en algún momento avancemos a tener plenamente entendida esta idea del principio de equivalencia funcional. Tanto vale un documento electrónico como un documento físico, por favor, ¿no? Reitero mucho esta idea. Luego, el SAGE es maravilloso, claro, el principio de publicidad está patente ahí y usted puede ver en línea y en tiempo real, vamos a decir, a veces no siempre, ¿no? A veces no siempre se suben inmediatamente las actuaciones al SAGE. Todo lo que ocurre dentro de un proceso. Pero claro, si yo quisiera, por ejemplo, ver qué dice este escrito que se ha presentado tal fecha, tal hora, no puedo hacerlo. O sea, no hay un enlace que me permita hacerlo, a menos de que yo sea la parte y yo tenga mi casillero electrónico. Y de todas formas, aquí tampoco es que están digitalizados todos los escritos. Yo entré a mi casillero electrónico eh, a regañadientes porque no me, no me gusta, ¿verdad? No me siento cómoda con la seguridad que me pueda brindar esta particular plataforma. Doy clic en alguna de las actuaciones y claro, si es que no está digitalizado, no está digitalizado nomás, ¿ya? No sé cómo decirlo de otra manera. Si es que el documento se presentó en formato electrónico, en buena hora. Si no, pues usted tendrá que acudir a ver el archivo físico del expediente. Luego, insisto, en esto falta avanzar mucho. La Corte Constitucional, en cambio, ha logrado dar un salto. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, abrimos la ficha de un expediente y vemos que todo está digitalizado, inclusive aquello que no se ha presentado en formato electrónico inicialmente. Por ejemplo, en este proceso, en una acción extraordinaria de protección, vemos que ahí está el escrito que presentamos hace mucho tiempo, 2018. He borrado las firmas, obviamente, pero este es un escrito que se presentó en formato físico y que luego fue digitalizado, incorporado a este expediente. Eso es un expediente electrónico. Luego, claro, ya le da usted clic en los otros iconos y aparecen los documentos suscritos electrónicamente, los que están en formato electrónico. Pero eso sí, hay que felicitar este esfuerzo de la Corte Constitucional, ¿no? O sea, eso es realmente acceso público a un expediente. Bien, luego pues me refiero al segundo tema, el de las audiencias. Como muchos de ustedes deben saber, pues el Consejo de la Judicatura expidió un protocolo, vamos a decir, bastante completo para realizar estas videoaudiencias. Quizás aquí valga la pena señalar algo, ¿no? Esta redacción eh, que le dice al juez o a la jueza, usted puede priorizar la realización de videoaudiencias. Yo no sé si debió haberse utilizado más bien en imperativo el verbo, porque a despecho de que quizás un penalista diga, no, para mí es más cómodo hacer presencialmente la audiencia por las características que ese juicio tiene. Para los que nos dedicamos a otras ramas del derecho, quizás no. Mm, no me siento particularmente incómoda realizando una audiencia a través de estos mecanismos. Sí sufro como todos ustedes, quizá cuando se utiliza este programa que se llama Polycom, que tiene y que genera muchas dificultades, pero el Zoom, yo les digo honestamente, mal harían decir que no funciona y que es un mecanismo que no permite la inmediación.
es que esto es simplemente otro formato, nada más, pero aquí nos estamos viendo y nos estamos escuchando en tiempo real. No logro entender esta pega que algunos colegas han expresado diciendo que se rompe el principio de inmediación. Por lo demás, y recordando esta idea inicial que expresé, pues me parece que el juez siempre va a conservar, sea en una audiencia que se realice de manera presencial o en una video audiencia, siempre va a conservar sus poderes de dirección. Siempre es el único que estará encargado de establecer si es que hay necesidad o no de corregir ciertas distorsiones que puedan darse en la realización de la audiencia. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, alguien dice, es que no le veo al juez, es que no sé quién me está juzgando, es que no puedo acceder a la sala? Vean, de todo hay en la viña del Señor. Usted no puede certificar que en el 100% de los casos eso tenga que ver con una dificultad real de acceso a la sala virtual de audiencias. Yo sí digo que eso es bien difícil de concluir en absolutamente todos los casos. Yo a veces sí me temo que inclusive estas alegaciones puedan ser utilizadas para que se provoque un diferimiento o una suspensión de la audiencia. Porque claro, sí, sí vamos a ver esto desde el otro lado, desde la buena fe, que esa es la que hay que presumir. Si es que hay dificultades en la conexión, si es que de pronto se ve que el testigo no sabe cómo manejar la tecnología o lo que fuere, yo sí creo que la audiencia debería reagendarse. O sea, tengamos en cuenta pues que al final de cuentas la necesidad de preservar el principio de inmediación o en el caso de un testimonio, el derecho a interrogar y a contrainterrogar sobre todo, sí haría necesario que el juez se plantee seriamente, que el tribunal se plantee seriamente la necesidad de suspender y reagendar esta audiencia para que se realice en condiciones que sean las más aptas y las más idóneas. Otro consejo importante, si es que nos están escuchando funcionarios judiciales, pues yo les diría es que ni el secretario está por aquí ni el juez por acá. No, no son compartimentos estancos. Tienen que compartir la información, tienen que ponerse de acuerdo para realizar la audiencia. Eh, bueno, no quiero traer a colación el ejemplo del arbitraje, pero eso es lo que hacemos cuando realizamos las videoaudiencias, ¿no? Yo hasta sugeriría que, y en teoría, aunque se supone que esto lo saben los que están participando en la videoconferencia, porque se supone que han leído el instructivo que dictó el consejo, etcétera, etcétera. No pasa nada si es que el juez, antes de iniciar la audiencia, da unas muy breves directrices de cómo tiene que llevarse adelante la audiencia. Sé que el litigante que es más experimentado, que está en esto todos los días, dirá, uy, qué cansancio, qué pereza. Pero hay que considerar que el otro también tiene derecho de acceso a la justicia fundamentalmente. El que no cuenta con el mismo nivel de formación o inclusive con el mismo nivel de expertise para el manejo de la tecnología, esta va a ser una ayuda de inestimable valor. Además, vamos a decir otra cosa también y curiosamente, no sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, yo quiero hacer una confesión, ¿no? Pero esto de dar clases por videoconferencia resulta agotador. También planteense ustedes, y digo, es algo bueno que de pronto realizar la audiencia por videoconferencia nos va a obligar, nos tiene que obligar necesariamente a medir los tiempos de mejor manera, porque utilizar estos mecanismos a veces resulta un poco más cansado que hacerlo presencialmente. No sé si les ha pasado, yo cuento una experiencia personal. Insisto, finalmente, presentarse, dificultades se pueden presentar en espacio físico o virtual, pero cualquier distorsión, el juez tiene la obligación de corregirlas para preservar el derecho a la defensa como parte del debido proceso. En relación a la prueba, vamos a hacer dos breves referencias también por razón del tiempo a la documental y a la testimonial. Bien, insisto en la idea que expuse hace algunos minutos. Todos los documentos que se lleguen a presentar por vía electrónica tienen que o deberían considerarse auténticos y completos. No debemos partir de la mala fe, sino al contrario. El que impugna es el que tiene la carga de demostrar que hay algún problema con ese documento. Lo tendría que hacer en la audiencia
y bueno, pues el juzgador resolverá lo que tenga que resolver al respecto. Debería estandarizarse además esta práctica de que el secretario sea el depositario de la información. Sí, sí, ya sabemos que lo es, pero ¿por qué es que no sucede esto en absolutamente todas las unidades judiciales? Si es que, si es que es el depositario de la información, en realidad, esto implicaría que él pueda compartir todo el expediente en la pantalla y saber, bueno, si la parte le dice, quiero ver tal página, por favor, pues en ese momento se debería proyectar la hoja en la pantalla, ¿no? Y claro, deberíamos poder contar con un acceso al expediente digital con anticipación. También es algo que voy a ponderar que sucede en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, ¿no? Es una maravillosa ventaja. Las partes, los árbitros, tenemos el expediente días antes de la realización de la audiencia o acceso a él. En caso de requerirlo, pues la parte va y pide. No debería haber mayor dificultad con esto. Además, pues esta idea de que el secretario sea el que comparta los documentos en la pantalla, pues facilitaría mucho la exhibición de los documentos. Puntualmente preguntarnos aquí, y es que esto necesita una reforma legal. Yo les diría que en el ámbito de los juicios regulados por el COGEP, no, porque solamente estamos utilizando un mecanismo diferente para hacer la exhibición. Valdría, sin embargo, hacerse la pregunta en el ámbito del proceso penal, ¿no? Por lo que dice el 616 del COIP. Pero eventualmente también les diría, no creo que sea necesaria una reforma. Y bueno, en todo caso podríamos discutir esto, no es mi ámbito de experticia el proceso penal, pero yo me animaría a decir que si es que tenemos esta certeza de que el expediente está en manos del secretario absolutamente bien digitalizado, ¿qué problema puede haber si es que él nos va compartiendo la pantalla? Luego, en lo que concierne a las declaraciones de testigos de la parte de los peritos, que las reglas son fundamentalmente las mismas, hacemos patente esto, se trata de una declaración. Pues tampoco hay ninguna sorpresa en decir que se realice presencial o virtualmente, ¿no? Cierto es que esto de la videoconferencia se ha tomado preferencialmente en una época anterior a esta emergencia sanitaria, para facilitar que rindan testimonio de personas privadas de la libertad, ¿no? Pero ya digo, pues, que es algo que debemos empezar a tener presente. Alguna vez me acuerdo que en un proceso arbitral había que tomar el testimonio, o más bien dicho, la declaración de parte de una persona que residía en Sydney, en Australia. Bueno, la logística fue alhaja, cómo se organizó. Eh, Ahí la mayor dificultad es que todos estén despiertos a una misma hora, pero nada más, ¿no? Nada más. Las dificultades son más bien de carácter técnico, ¿no? Porque a veces sí pasa que puede ser que el que declara no tenga acceso a mecanismos idóneos de reproducción en audio y video. Ya les diría que aquí es responsabilidad también del abogado intentar asegurar estas condiciones. Eh, pero también hay que decir algo. Eh, es probable que si una persona no se encuentra en un ambiente que se llama entre comillas de 360 grados, es decir, que exista una cámara que pueda verificar en todo momento a la persona, sí hay un riesgo de que se manipule el testimonio, de que no se le observe a plenitud a la persona. Puede ser que alguien inclusive hasta le esté coaccionando. Puede ser. No podemos negar esta posibilidad. ¿Qué hacer en este evento? Quizás, bueno, si es que el tribunal, si es que el juez detecta que hay esta clase de problemas de intromisiones, pues yo creo que sí tendría que paralizar la diligencia y solicitar que este testigo concurra a una sala en la que haya esta posibilidad. ¿Quién debe facilitar esta sala? Bueno, obviamente tendría que ser la función judicial. La Cámara de Comercio de Quito tiene una sala en donde se cumplen todos los protocolos y la persona está sola y con una buena conexión a Internet y se realiza la diligencia de declaración sin ningún problema. Quizás en este punto habría que preguntar qué está haciendo la función judicial para implementar más de estas salas, para que
el testigo vaya y sin ninguna preocupación, inclusive por su salud, por su seguridad, pues pueda declarar sin que exista esta posibilidad de la manipulación o de que alguien le esté diciendo las respuestas, ¿no? Alguna vez en un proceso arbitral nosotros detectamos eso y ¿qué hicimos? Paralizamos la declaración, no más. Y dijimos, bueno, para la próxima usted se va a esta sala que hay en la cámara y ahí va a rendir la declaración, solito, sin que esté ningún abogado o abogada ahí diciéndole nada. Esas son pues algunas de las ideas que quería compartir con ustedes. Sé que quizás quedaba en ciernes esta idea de, y alguna vez habrán escuchado ustedes, esta idea de que justicia digital también va por esta línea de que un programa informático podría ayudarnos a resolver controversias bastante simples, pero esa ya es una cuestión muchísimo más complicada que prefiero ya no referir y tampoco me alcanza por el tema del tiempo. Les agradezco mucho por su atención y por sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Vanessa Aguirre por la ponencia que ha compartido el día de hoy. Para quienes se conectaron, pues, durante la misma, solo recordar que la ponente mencionó cuestiones como, por ejemplo, este mecanismo del expediente electrónico implica una reconceptualización de principios, no. Y adicionalmente, la idea de que los expedientes electrónicos, pese a ser un tema de actualidad, no es algo que es una discusión reciente en nuestro derecho positivo tampoco. Recordando, por ejemplo, pues las introducciones de esto tanto en el Código Orgánico General de Procesos como en el Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente, pues, elementos centrales para lograr configurar esto es tanto el acceso a la justicia y la economía, tomando en cuenta, pues, que las ventajas que puede ofrecer estas plataformas digitales. Esto se encuentra ya analizado por consejos de la judicatura anteriores, el Consejo de la Judicatura actual también lo tiene en su agenda, pero para esto hay que tener un detalle de consideraciones de tipo institucional, como por ejemplo una mayores seguridades, sistemas seguros, sistemas amigables, la aceptación general del uso de estas plataformas en la utilización de medios de prueba y adicionalmente pues cuestiones relacionadas con el acceso. Concreto al expediente electrónico, la idea de necesidad de registro como una visión general de todas las expresiones en derecho positivo de este asunto, pero existen dificultades, como por ejemplo los escritos en ventanilla virtual con casos concretos, los problemas de acceso a expedientes escritos que no fueron digitalizados en su momento y haciendo alguna diferencia entre lo que pasa en la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Concluyendo finalmente pues con los problemas que se presentan tanto en la prueba documental como en las distintas pruebas de declaración. Un pequeño resumen para contextualizar. Hemos registrado algunas preguntas en el chat. Invitamos a los ponentes, a los participantes a hacer sus preguntas en el chat para ser filtradas y le doy paso pues al director, al doctor Mazón, para continuar con el debate. Gracias, Milton, por ese adecuado resumen y contextualizando. Vanessa, qué gusto. Has hablado sobre el expediente electrónico y creo que ese es un punto clave en toda esta discusión que venimos teniendo desde hace un año aproximadamente en que empezó esta pandemia y se puso de moda la discusión sobre la famosa justicia telemática o justicia virtual o digital, como has decidido llamarla tú en tu conferencia. A mí me parece siempre que es bueno puntualizar un par de cosas ahí. Y quisiera tu opinión sobre esto también. Primero, te he escuchado decir en tu conferencia de manera contundente que la justicia virtual ha llegado para quedarse. Y creo que te estás refiriendo sobre todo cuando hablas de justicia virtual, al tema de las videoaudiencias, ¿no? Porque lo que son introducción de sistemas tecnológicos en la administración de justicia es algo que, como bien lo ha señalado también tangencialmente en tu conferencia, Vanessa, no es algo que ocurrió o que viene ocurriendo recién desde que empezó la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos múltiples muestras de digitalización de la justicia ya desde hace una buena cantidad de años en el Ecuador. La sola existencia del sistema SAGE y de otras bases de datos, por ejemplo, que constan en la página web del Consejo de la Judicatura, es un ejemplo al paso que se me ocurre de eso. Pero sí, coincido contigo en que la justicia virtual ha llegado para quedarse y creo que
por esas cosas paradójicas que tiene a veces las catástrofes como la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Yo he pensado que uno de los lados positivos que podemos verle los abogados y quienes pensamos en el sistema de administración de justicia es justamente el que, si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor no hubiéramos podido ver todas las virtualidades que tienen las audiencias telemáticas, ¿sí? Al menos yo veo bastantes y hay algunas adicionales, inclusive a las que tú bien has señalado en tu ponencia. Entonces, ahora regreso al expediente electrónico. Oye, ¿cuánto tendremos que esperar? Yo he recibido con beneplácito esta semana la información de que dos grupos de colegas abogados, uno encabezado por Lorena Grillo, mi buena amiga en la ciudad de Quito, y otro por Alfredo Cuadros, que es coproductor de este programa, han decidido, y por César Vanegas, un buen amigo abogado de Guayaquil también, han decidido ya empezar a pedirle información al Consejo de la Judicatura sobre la implementación del expediente electrónico, ¿no? E incluso se está pensando en acciones de tipo constitucional en contra del Consejo porque a un año de audiencias telemáticas todavía no nos dan una razón cierta, información clara, verídica, que a los abogados, a los estudiantes de derecho, a los usuarios del sistema nos permita saber si se está implementando o no se está implementando el expediente electrónico o qué problema hay, ¿no? Nos tienen en un limbo y yo, que algo he meditado sobre este tema, te puedo decir que el expediente electrónico hubiera sido realmente y va a ser una herramienta fundamental para mejorar la digitalización de los sistemas de administración de justicia, ¿no? Has hablado de la práctica de la prueba documental, por ejemplo, en tu conferencia, Vanessa. Con el expediente electrónico, todas esas discusiones respecto de si el documento es válido o no es válido, si es auténtico, si será copia, será compulsa o lo que sea, o si lo falsificaron o no lo falsificaron, quedan sobrando, ¿no? Porque el 115 del COGEP dice que los documentos del expediente electrónico tienen el mismo valor que los del expediente físico y punto. Quiero escucharle su criterio sobre este punto, querida doctora Aguirre. Yo quiero saludarle a Santiago Acurio, que sé que de esto sabe más que yo, pero se me adelantó un poco en lo que voy a decir, gracias Santiago. Y Catalina Hernández, otra buena amiga, dice cómo comprobar la autenticidad de los documentos presentados, porque son susceptibles de manipularse y falsificarse, sí, pero por eso mismo hay que usar la firma electrónica, aplicar la tecnología de blockchain. Y claro, el que está faltando ahí es el Consejo de la Judicatura, pues es que a él es al que le tenemos que exigir la responsabilidad de implementar. Pero Jorge, yo sí digo, es que el expediente está ahí, se llama SADGE, es la plataforma. Yo lo que he apuntado es a las falencias que todavía tienen que cubrirse. A esta idea de que tengo la sensación de que, y digo, no es con ánimo de provocar pelea, ni mucho menos, pero ¿por qué el secretario no conversa con el juez antes de la audiencia? O sea, es que eso es evidente en algunos casos, ¿no? Es como que no comparten la información. Yo digo, eso en buena medida solventaría muchos de los problemas que acontecen en la práctica de la prueba. Y digo, si es que se convierte en estándar esta práctica de tener el expediente digitalizado y accesible en la pantalla, nos evitamos todas esas alegaciones. Si es que eso fuera una política a implementar en la Administración de Justicia, se acaba en gran parte la discusión y a lo mejor hasta no tendríamos necesidad de dar esta charla, ¿no? Pero bueno, es la directiva que debería darse. Con eso se va a solventar muchos problemas. Ojalá, acojo tu deseo y me uno a ese desde luego, y ojalá ya el Consejo de la Judicatura pueda darnos información clara, como decía hace un momento, y sobre cuál es el estado de si es que se ha hecho algo, ¿no? Y yo para el mes de abril del año pasado recuerdo que organizamos con algunos colegas el primer foro sobre justicia digital porque había una discusión durísima hace un año. Ha bajado bastante, mira.
desde una oposición muy férrea, sobre todo desde el lado de los colegas penalistas a las audiencias telemáticas, y ya no he escuchado yo en las últimas semanas, de los últimos meses, que haya una oposición tan fuerte. No sé si esa oposición tan drástica que hubo al principio partía de la falsa esperanza de que la pandemia iba a durar 1 o 2 meses y que en 2 meses íbamos a regresar a las salas de audiencias, ¿no? Pues bueno, vamos un año y todavía el panorama es absolutamente incierto, muy crítico, de hecho, estas últimas semanas se ha vuelto a De poner. acuerdo. Entonces, si no le echamos ganas al tema de las audiencias telemáticas, lo otro es vivir la crisis del sistema de administración de justicia, que la justicia prácticamente esté semi paralizada, y ese es un problema que amerita otro programa, tal vez no este. Alfredo Bolívar, Milton, no sé si quieren entrar al diálogo. Sí, si me permiten, buenas noches. Alfredo, bienvenido. Buenas noches, doctora Buenas Vanessa. noches. Utilizando sus propias palabras, muy alhaja su exposición. Esto muy, como siempre, muy... Palabras bien quiteñas, mi querido Alfredo. Sí. Yo también tengo ascendencia, así que me siento identificado por ahí para chocar puños en un momento determinado, ¿no? Me gusta un poco tocar el tema. También aprovecho para saludar al doctor Telmo Molina, que está presente también en la charla, ¿no? El doctor Telmo Molina, también pionero en esto, creo que es uno de los jueces que más ha aprovechado y más ha adquirido notoriedad en estos tiempos. Han hecho algunas preguntas en el chat interno. Muchas de ellas están dirigidas al tema de la famosa reproducción, mejor dicho, de la prueba documental con expedientes del COGEP, ¿no? Todos los litigantes, creo, en esta época tenemos por lo menos una historia de que se ha suspendido una audiencia porque, por ejemplo, el juez está en otra parte, en otro punto diferente a la unidad judicial, y resulta que las partes no tenemos ni siquiera el expediente para poder producir la prueba documental. Por ejemplo, a mí me ha pasado que 2 veces se ha tenido que suspender una audiencia por este mismo motivo, y creo que caemos en lo mismo que decía Jorge Luis, que es al final del día tenemos que trabajar en el expediente electrónico. En una sala, recuerdo tanto y puedo decirlo también porque pasó, la sala laboral, la jueza Ivonne Núñez, ponente, dispuso que la secretaria del juzgado, antes de la audiencia de segunda instancia de apelación, escanee el expediente y lo envíe por correo electrónico a las partes. O sea, es decir, sea como sea, hay herramientas en las que se puede trabajar. Me gustaría aprovechar un poco, doctora, un poco su experiencia. ¿Qué es lo que ha sucedido usted con la prueba documental en los casos que usted ha podido participar? ¿Cuál ha sido la experiencia? Pero el tema es que veo que no hay digamos, un consenso con los jugadores, pues, ¿no? A ver, Alfredo, honestamente, es que a mí me ha tocado desde el lado de ser tribunal, ¿ya? Insisto en esta idea. Si uno es juez, árbitro, ¿qué tiene que garantizar a las partes? Derecho a la defensa y a la contradicción. Si uno no tiene esta voluntad de preocuparse de hablar con el secretario y decirle, vea, ya está digitalizado el expediente, ya les puso en conocimiento de las partes, saben exactamente, no funciona. O sea, yo no puedo decir que me ha ido mal en audiencias arbitrales. No puedo decir cómo me ha ido en temas de justicia ordinaria, porque claro, ya oyeron ustedes, yo mayoritariamente hago casación de acciones constitucionales, pero cuando está digitalizado el expediente, ¿qué problema hay? O sea, por favor, es una cuestión de voluntad política y una amiga mía también que está aquí, no sé si después puedo yo revelar el nombre, pero sí se necesita modernizar la plataforma quizás y pedir que haya una clara directriz en este sentido para evitar estas distorsiones. No pasa nada con escanear los documentos y que estén ahí a disposición de las partes con anticipación. Yo entendería este punto eventualmente en, no sé, la información que está contenida en un DVD de 8 gigas con 50,000 páginas en Excel, pero eso ya es responsabilidad de la parte, pues el decir, me interesa que se reproduzca la página 38,420, que es donde tengo la información, que eso también pasaba en el juicio presencial, pues a ver cuántas veces los juicios se pierden porque la parte no ha tenido la preocupación de tener ubicadísima la página donde quiere o a la que puntualmente se iba a referir. Yo, o sea, sí discrepo con todo respeto con esta idea de que esto es difícil. No, es falta de voluntad política también, como dice Lorena Naranjo.
y yo quisiera agregar algo ahí, Alfredo y Vanessa, si me permiten. Mira, emitiste un concepto que para mí es muy valioso en tu conferencia, Vanessa. Dijiste, a ver, ojalá algún día en el Ecuador podamos partir de la buena fe y no de la mala fe, porque muchos de los comentarios que hacen los abogados y de las dudas que se plantean respecto de la práctica de la prueba documental y testimonial en audiencias telemáticas es porque parten justamente de la mala fe, de que todos los abogados son tramposos, de que todos los abogados les van a jugar sucio en el proceso, ¿no? A ver, necesitamos, y esto es un mensaje sobre todo para los estudiantes que nos siguen semana a semana en el programa, ¿sí? Cuidado, se vayan a dañar cuando ya ejerzan la profesión, conserven esa pureza, esa belleza que uno tiene, ese ánimo cuando es estudiante, y aprendan a litigar en buena ley, como los abogados de verdad litigan, ¿sí? Y por otro lado, mira, leo el chat, escucho lo que están planteando respecto tú y Alfredo sobre la práctica de la prueba documental y digo, hay muchas experiencias de jueces que para no dejar de administrar justicia, para seguir brindando de la manera posible la tutela judicial que deben brindar por mandato constitucional, encuentran las maneras. Yo sé que no siempre será posible digitalizar el expediente. Si tengo un expediente de 20 cuerpos, pucha, imagínate. Qué difícil mandarle al secretario que te digitalice eso, ¿no? Mira, y una vez más, ese problema no existiría si tuviéramos ya el expediente electrónico, porque el expediente electrónico presupone también, como yo lo entiendo, como yo lo sueño, como yo lo visualizo, que mucha de la información no va a tener que ser, que llega al expediente del proceso, no va a tener que ser digitalizada por el secretario o por el auxiliar judicial, sino que ya llega digitalizada desde la parte procesal, ¿no? Entonces, claro, ellos tendrán que archivarla y juntarla con algún formato o algún software específico que se diseñará al efecto, pero la idea es que ya prácticamente lleguemos a un punto en donde la información vaya digitalizada desde la parte procesal y quién sabe en algún momento nos veamos en la necesidad de reformar la ley y sacarle al expediente físico del COGEP. El otro día pensaba yo eso, ¿no? O sea, porque es este doble expediente a rato suena un poco como un mecanismo de transición. Perdona que te interrumpa ahí, Ah, Jorge. De hecho, en la legislación española ya es la única plataforma disponible la que tienes, la del expediente electrónico. mira tú, Ya se fueron hace rato del del expediente expediente físico, ¿no? físico, Y sí. muchos de estos problemas, insisto, no existirían con el expediente electrónico. Yo, por ejemplo, he pensado, con el expediente electrónico, Alfredo, Milton, Vanessa, la práctica de la prueba documental en audiencias telemáticas sería mejor inclusive que la que haces en la audiencia. ¿Qué pasa en la audiencia, en la sala de audiencias? Tú tienes el papelito, ¿no es cierto? Y estás en tu escritorio Sí, produciendo la prueba, el juez está allá, terminas de leer la parte pertinente del documento, por principio de contradicción le pasas al otro abogado. El juez nunca se entera si lo que estás leyendo efectivamente es lo que dice el documento. sí, es muy, muy, muy Sí, ritualista, ¿no? El tema. mira, pero entonces en Yo la diría eso. telemática, con el expediente electrónico, ni siquiera tienes que pedirle al secretario, como tú sugerías, que vaya proyectando las páginas, las fojas en las que está tu prueba. Tú mismo, como el expediente puedes tener acceso, tú mismo vas ubicando las páginas y las vas y la documentación está en la pantalla y el juez y todos los asistentes a la audiencia van a ver que efectivamente el documento que estás produciendo como prueba es el que está ahí en los ojos, ¿no? Mira, esta es una ventaja, por ejemplo, que yo veo. Milton. Bueno, pues muchísimas gracias. Solamente tengo algunos detalles del público, muchas preguntas también relacionadas con la prueba documental, como por ejemplo algo que pasa con frecuencia, que es con la documentación otorgada por instituciones públicas. Solo por comentar una experiencia en la Corte Constitucional, donde me desempeño actualmente, en las audiencias, aunque casi todas son delegados, pero en las audiencias en las que se presenta prueba, en las que generalmente el legitimado pasivo son instituciones públicas, pues recibimos documentación certificada electrónicamente por instituciones públicas y no hemos tenido inconvenientes. Tal vez el inconveniente que se ve, y hay muchos comentarios están en ese sentido, de cuando las instituciones públicas dan información electrónicamente certificada y luego las dificultades que tienen para ser aceptada y valorada por los juzgadores.
En ese contexto, ya han dicho algunas cosas, solo quería poner en ese contexto el comentario. Tengo una pregunta relacionada justamente con los problemas de la prueba documental en el contexto de oralidad y en el contexto de audiencia telemática. Usted, doctora Vanessa, ha mencionado la tesis de Álvaro Mejía a propósito del tema, diciendo que la audiencia física es cara, porque mantener la sala, limpiar la sala, poner el aire acondicionado, que la gente esté, tener seguridad, y luego salir, claro, un sistema, un canal de Zoom o de Polycom es más barato al final de cuentas. ¿Por qué le digo esto? Porque un planteo que dice Álvaro Mejía en su tesis es: deberíamos pensar que para casos donde principalmente prima la prueba documental, como la tutela especial del crédito, por ejemplo, podríamos pensar en considerar que en estos casos la oralidad no es indispensable. Con el nuevo contexto de la audiencia virtual, ¿usted cree que esa consideración es válida o podríamos decir que tenemos la suficiente economía para mantener la oralidad en procesos donde prima exclusivamente la prueba documental? Es que, Milton, el problema va un poco de qué es lo que te dice la Constitución. Si la Constitución dice que todos los actos procesales, todas las actuaciones, perdón, tienen que realizarse a través de audiencia, ahí empezamos con el primer problema. Entonces, no es posible partir hacia esa clase de procesos en los que no sea indispensable hacer lo que acabo de mencionar, porque la Constitución es la que obligatoriamente impone la realización de las audiencias. Ese ya es un problema de que de pronto el asambleísta no tenía en mente qué es lo que implicaba y que de pronto hay actos que no necesariamente requieren de una audiencia para ser realizados. Eso es lo que le contestaría puntualmente, ¿no? No podemos obviar el problema de la audiencia, quiero decir, entre comillas, tenemos que hacer, es que es obligatorio porque la Constitución lo impone. Da igual que sea física o virtual, da igual. Se lo comentaba porque, y más allá de que en efecto esto sin duda va a requerir una reforma constitucional, tal vez lleguemos a un punto de colapso del sistema, en el que haga incluso que estas cuestiones de tipo material nos vengan con replanteos. Pero es verdad, como usted dice, con una disposición tan extrema de la Constitución es poco lo que se puede comentar. Así es. Bolívar, por favor, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Milton, y mis felicitaciones para la doctora Vanessa Aguirre por esta brillante exposición. Yo nomás tenía es una pequeña reflexión y también escuchar su opinión, doctora. Justamente me acojo a una de sus últimas ideas sobre digitalización de expedientes, que a mí yo lo ligo bastante ahora con un término que se está utilizando muchísimo en tecnología, que es el de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser? Y es mi reflexión, una reflexión que la hago para mí mismo, porque realmente no tengo pues los conocimientos técnicos como para dar una respuesta, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el rol de esa inteligencia artificial que ya se está implementando en otros campos, por ejemplo en el de la medicina, ¿no? A propósito con este tema del COVID, leí que una empresa de otro país había desarrollado un software para estudiar imágenes, y ese software podía acumular todos los diagnósticos y en algún momento incluso podría hasta reemplazar la labor de los médicos. Pregunto yo, y es una pregunta más filosófica que podríamos resolver en este momento. En algún momento esa inteligencia artificial que se aplique a los documentos digitalizados, que van a, eventualmente en algún momento van a generarse, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un documento que ha sido escaneado que un documento que nace desde una misma computadora y se transforma en un documento válido para su uso en las cortes, ¿no? ¿Cuál será el rol de los abogados? ¿Cómo se va a transformar la justicia? ¿Cuál será el rol de los secretarios, ayudantes judiciales, incluso el personal de archivo, ¿no? Y otra pregunta también, a propósito de su experiencia como en el tribunal arbitral.
finalmente, el tema de la justicia digital nos lleva a pensar si la administración de justicia es propiamente un servicio más que una institución física. Esto significaría de que cuando se implemente totalmente deberían eventualmente las cortes desaparecer. Bueno, usted me pone en unos planteamientos súper difíciles de contestar. Yo, siempre digo que la administración de justicia es la actividad más compleja del quehacer público y por eso desconfío de las máquinas y desconfío mucho y los que me conocen saben que soy una persona que ni siquiera tiene redes sociales por esa desconfianza que no sé si es buena o mala, pero brevemente va respondiendo a su pregunta de si es posible que exista una plataforma que dé una solución al caso. Sí, a ver, experiencias comparadas, por ejemplo, en la Unión Europea existe ya una plataforma para resolver conflictos que se suscitan en materia de comercio electrónico. Funciona sobre la base de algoritmos y de blockchain. No me voy a meter, como digo aquí, Santiago Acurio posiblemente va a decir de qué está hablando esta señora, pero solamente le cuento que existe y que esto ayuda mucho a solucionar rápido estas controversias que son pequeñas, ¿no? Porque también funcionan sobre la base de contratos que están digitalizados y que funcionan igualmente sobre esta tecnología del blockchain y por eso se pueden hacer resoluciones de controversias online. Se ingresan algunos datos, está dado ya también el antecedente por el contrato que funciona sobre la base de esta tecnología. Pero quizás me temo que todavía no estamos a puertas de ver que esto se aplique para absolutamente todos los casos, ¿no? En todo momento, pues deberemos pensar que la actividad humana sí es insustituible para casos que son ya un poco más complejos, ¿no? Pero si la plataforma o el antecedente del conflicto es de carácter netamente electrónico, cual sea el problema, en que podamos pensar en estas plataformas de resolución de disputas online. En algún momento habrá que pasar hacia allá, inclusive para facilitar la resolución de estas controversias que tienen un carácter tan específico como este. Gracias, Vanessa, por esa respuesta. Ahora, habíamos anunciado hace un rato que tenemos un invitado especial esta noche y es el doctor Telmo Molina, juez penal de allá de la ciudad de Quito, que está en la sala y que, Telmo, te acabo de dar permiso para que te puedas activar tu audio. Quisiera saludarte primero, darte la bienvenida al programa. Y bueno, sé que tienes por ahí alguna pregunta, pero antes quisiera que con tu experiencia, y permíteme presentarte muy brevemente, Telmo es un juez que se ha destacado en el último año, sobre todo en el último año, porque ha sido un defensor abierto de las audiencias telemáticas y también del principio de publicidad. Y seguramente vamos a hablar un poco de eso, Telmo. Es un tema polémico con el que con Vanessa, inclusive antes de abrir el programa, ya conversábamos un poco. Pero, a ver, ¿tú piensas que las audiencias telemáticas, así como buena parte de las audiencias que se realizan de manera presencial, deberían ser públicas? ¿Cuál es la razón, Telmo, que sostiene esta creencia tuya? Bienvenido. Gracias, Jorge Luis, por la oportunidad y saludos con los procesalistas, con la doctora Vanessa Aguirre, un gusto conocerle por este medio. Muy interesante su ponencia. Bueno, yo te voy a responder el tema de la publicidad. Yo creo que es fundamental, sí, el uso de las tecnologías para potenciar ciertos principios procesales, ¿sí? Uno de ellos es la publicidad, ¿no? Me ha encantado escucharle de la doctora un tema que creo que ya debería quedar resuelto, ¿no? Las audiencias de por sí mismas, ¿sí? Al ser un medio para la realización de la justicia, de ninguna manera se van en contra del debido proceso, porque es el juez el quien garantiza que sea una audiencia física o una audiencia telemática, quien dirige la audiencia y asegura que
los principios que rigen el proceso se cumplan, ¿no? No es el medio, sino es quién administra la justicia y quienes participan los que garantizan el respeto a estos principios. Entonces, yo creo que el tema de la publicidad es fundamental, ¿sí? Primero porque lo establece la Constitución. Como decía la doctora, el tema de la oralidad, no podemos salir del tema de la oralidad porque así lo establece la Constitución. Entonces, el tema de la publicidad también es algo que está establecido en la Constitución. Los procesos deben ser públicos. Un poco se ha tomado el tema de la publicidad, digamos, tal vez los que me escucharon la vez que pudimos conversar en los procesalistas, se ha tomado este tema de la publicidad, hacer las audiencias en las instituciones públicas. O sea, publicidad es estar relacionado con la institución pública dentro de la que se hace, ¿sí? Y que al final no es que están garantizando la publicidad, sino el ostracismo de cierto sector del sistema, ¿no? Entonces yo sí creo que es fundamental el principio de publicidad, precisamente ¿por qué? Porque la publicidad tiene una finalidad de regulación del sistema. Si la sociedad no está viendo lo que hacen los jueces, ¿sí? Cómo fallan los jueces, cómo sabe la sociedad cómo actuar en determinado caso. Entonces no está logrando retroalimentar a la sociedad con estos temas, ¿no? De qué es lo que sucede. Por ejemplo, te digo, en un determinado caso penal, un tema contravencional de tránsito, X y Z, la gente dice, no pasa nada, no sancionan a nadie, la justicia no sirve, la justicia... Entonces son temas, lugares comunes, sí, que realmente son generados por los medios de comunicación o por ciertas distorsiones realmente propias de la actividad judicial, pero que no son o no se corresponden con la realidad muchas veces. Entonces yo creo que la publicidad en ese tema nos da mucho que decir y aportar al tema de la justicia. Ahora mi pregunta, gracias por la oportunidad, yo como les he dicho, me ha encantado la exposición de la doctora Aguirre. ¿Por qué? Porque no tiene ese sesgo antitecnológico, ¿no? Un poco lo que yo he dicho es que los abogados que se opusieron a este tema de las audiencias es porque estaban peleados con la tecnología. Entonces, ahí un poco como que se me enojaron algunos, o sea, porque yo les dije, o sea, el problema es que estés peleado con la tecnología, no quiere decir que no valga el Zoom, pues, o sea, o que la audiencia no vale, o sea, hay cosas que hay que saber diferenciar. Entonces, eso yo comparto plenamente con la doctora. Sí, porque hay personas que han dicho, no, es que son nulas, es que mañana esto, lo que sea, ¿no? No es nulo para nada, siempre y cuando se respeten los principios. Lo que sí me ha llamado un poco la atención de la exposición de la doctora Aguirre es un poco la premisa con la que inicia su exposición, que es esto de que el uso de la tecnología es un poco el medio para hacer lo mismo. O sea, vamos a seguir con el mismo sistema procesal, con el mismo sistema de administración de justicia, pero ahora ya no voy a presentar el escrito en papel, sino voy a presentar un PDF o un documento generado electrónicamente, pero voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, un poco lo que yo propongo y entiendo de este tema es un poco lo contrario, ¿sí? Es el reto que tenemos todos por innovar en la administración de justicia, ¿no? Un poco lo que hemos visto, de lo que ustedes hablan, este retraso o este subdesarrollo tecnológico que tiene el Consejo de la Judicatura, responde precisamente a esta, digamos, mirada como un poco, como les digo, desconfiada de la tecnología, como que pensando que es un tema aparte, que es un tema que no tiene nada que ver con los abogados. Los abogados solamente, digamos, nos dedicamos a ver la ley, a leer la ley y aplicar ciertas fórmulas jurídicas para resolver el problema, pero yo creo que definitivamente la tecnología va a darle el vuelco al sistema procesal. ¿Y esto por qué lo digo? Y eso es un poco lo que quiero, si la doctora tiene un poco más ampliar esa premisa, ¿no? De por qué o tal vez la entendí mal, de que el proceso va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque en otros países este tema tecnológico de la pandemia y qué están haciendo en relación a todo este tema tecnológico. Por ejemplo, Inglaterra, todo lo que es juicios online. Hubo en Singapur la primera persona condenada a muerte por Zoom. ¿Sí? Tenemos juicios, digamos, hechos por estados de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿sí? Que generan una controversia muy fuerte y muy grande sobre qué va a pasar el tema de la tecnología, los jueces robots que estaban diciendo y todos estos temas, ¿no?
Entonces, ¿cuál es realmente la dimensión que la tecnología va a tener en la transformación del derecho? ¿Sí? ¿O es la tecnología para hacer lo mismo, o la tecnología va a terminar transformando el derecho? Y con un ejemplo adicional yo termino. ¿Sí? El tema de la transformación digital, por ejemplo, en Alemania existe un proceso de reclamaciones en los que nosotros conocemos aquí como el procedimiento expedito, no, perdón, el expedito es en penal, el procedimiento de los cobros, alguien me ayuda, un civilista, para cobrar rápido, ¿cómo es? El monitorio o el El ejecutivo. monitorio, ya, el procedimiento monitorio, sí, para cobros pequeños es 100% online. Es 100% online el procedimiento monitorio en Alemania. El 90% de las reclamaciones se hacen por ese medio, ¿sí? Y todo el proceso es tecnológico, está hecho en ese ambiente. Y los abogados ya no son solamente abogados que conocen de leyes, sino son abogados que conocen de tecnología y conocen de un montón, ya son abogados multidisciplinarios, ¿sí? Que ya no solamente estudian el tema procesal, sino estudian también el tema tecnológico. Por ejemplo, en la Universidad de Estados Unidos ya hay abogados que programan, hay un montón de temas sobre eso. Entonces, esa premisa es un poco lo que me ha llamado la atención y me gustaría escucharle al respecto. Bueno, no sé, doctor Telmo, también qué gusto conocerle, pues no sé qué más podría añadir a sus reflexiones. Son absolutamente válidas, pues los que somos educados en otro paradigma tendremos ya que acostumbrarnos a esta idea de utilizar otras plataformas, y no veo sino que es un tema cultural, como usted también bien lo ha notado, pues sí da un poco de esta sensación de que se puede llegar a deshumanizar. La falta de contacto a todos nos afecta, pero al menos para esas causas que usted acaba de indicar, pues es evidente que el camino a elegir en un futuro no muy lejano, aquí también va a ser factible dentro de poco, si es que el Consejo garantiza la integridad y la fiabilidad de los sistemas, pues el que se implementen estas plataformas de resolución online, ¿no? Pero vamos a ver que hay que hacer este cambio de manera paulatina, tampoco nos aceleremos. Los jueces de carne y hueso siempre son mejores que que los robots, digo yo, y pensemos que eventualmente llegaremos a eso en un espacio no muy lejano, cuando existan las condiciones. No tengo que añadir, pues usted lo ha dicho. Sin duda, hay un problema también de brecha tecnológica en el Ecuador. Todavía hay un importante porcentaje de la población que lamentablemente Sí. no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a toda la tecnología que necesitaríamos que tenga los mismos abogados. Muchos de ellos no tienen acceso todavía, y eso es una limitación real social que tenemos. Bueno, pues han sido los retos de la justicia digital. Quiero agradecerle mucho, doctora Vanessa Aguirre, qué gusto haberla tenido aquí en Los Procesalistas, al fin, su casa, la casa del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Gracias a nuestro instituto que sigue patrocinando este programa, al Colegio de Abogados de Pichincha, a la Federación de Asociaciones Ecuatoriana de Asociaciones de Escuelas de Derecho. Gracias a Alfredo Cuadros, Milton Velázquez, Bolívar Vergara, por haber coproducido el programa conmigo. Telmo, un invitado también especial esta noche, gracias por habernos acompañado. Eso es lo que ha sido Los Procesalistas de esta semana 19º programa. Nos vemos el próximo viernes. Va a venir Álvaro Mejía a hablar un poco sobre la prueba y los medios de impugnación. Así es que tenemos otro invitado de lujo la próxima semana también. Un abrazo para todos y que tengan un extraordinario fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias también. Adiós a todos, muchas gracias. Cuídense. Buenas Adiós. noches con todos. Nos vemos. Adiós.